Hey, ¡Saludos! somos Ira y Michu y en este vídeo os contamos todo lo que sabemos sobre Loftia, un juego cooperativo online que llevamos tiempo siguiendo por su enfoque en sostenibilidad y la diversidad. Pero antes de comenzar, tenemos dos anuncios muy importantes que contaros. El primero es que nos han dado la oportunidad de ser creadores de contenido oficiales para hacer directos de la próxima beta. Y el segundo es que vamos a hacer un sorteo para que vosotros también podáis probar la beta. Dicho esto, comenzamos. Loftia nos ofrece un mundo precioso formado por islas flotantes interconectadas donde las zonas verdes, el reciclaje y el uso de energías renovables son vitales y parte esencial de su narrativa. Lo que más ilusión nos hace es que podremos recorrerlo juntos de principio a fin, ya que como hemos comentado, este juego es totalmente cooperativo y hace mucho más divertidas las mecánicas que nos suelen parecer aburridas, como la recolección de materiales, la creación de objetos, la pesca y la agricultura. Pero antes de comenzar, tendremos que crear nuestro personaje con una gran variedad de opciones. Podremos elegir el género, los rasgos y el estilo de ropa de nuestro personaje, siendo Loftia todo un ejemplo de que no hacen falta muchos recursos para ofrecer todo tipo de representaciones inclusivas, abrazando diversas identidades y culturas. Nuestra aventura comenzará en la bulliciosa ciudad de Loftia, donde coincidiremos con otros jugadores, hablaremos con personajes secundarios que nos enseñarán a comprender el juego y entraremos a tiendas donde intercambiaremos materiales de todo tipo. Esta ciudad tiene una cúpula impresionante que nos recuerda a un panal y dentro de ella podremos encontrar un curioso ascensor que nos lleva a nuestra casa o a la de un amigo y un globo al que subiremos para visitar nuestro propio vecindario. También podremos visitar una agradable cafetería para así estudiar, cumplir tareas o simplemente charlar mientras escuchamos música. Y no solo estará la ciudad principal, sino que también habrá otros dos distritos que vamos a poder explorar. Uno de ellos se llama Jardines Colgantes, una zona muy amplia cubierta de vegetación con un gran árbol rosa que está en el centro de todo. Alrededor de este gran árbol encontraremos varios lugares interesantes como el lago central, que es ideal para quedar con amigos, la colina del molino, que es un lugar repleto de flores que podremos utilizar para tintes, la ciudad flotante donde aprenderemos a pescar, el bosque de bambú, donde visitaremos un templo dedicado a un panda guardián y otras zonas más recónditas donde encontraremos senderos con enredaderas, rocas gigantes y cuevas donde conseguiremos todo tipo de materiales. Por último, tendremos el distrito de recuperación, una ciudad en ruinas que debemos restaurar poco a poco y reciclar la chatarra que encontramos para así obtener recursos y donarlos. Esto ayudará a que sea un lugar más habitable con varios edificios comunitarios. Uno de ellos es el museo, que con el tiempo se llenará de objetos icónicos de décadas pasadas, gracias a la contribución de todos los jugadores. Este distrito tiene zonas como la Noria y el Parque, que tienen mucho potencial de cara al futuro, ya que creemos que con la colaboración de todos algún día volverán a usarse. Además de explorar todos estos distritos, tendremos una isla propia totalmente personalizable donde estará nuestra casa, la cual decoraremos con el estilo que más nos guste. Pero también podremos crear jardines, terrazas y huertos en su exterior para plantar nuestras propias frutas y verduras. Todo esto se podrá hacer en compañía, ya que tendremos un amplio vecindario donde podremos conocer a otros jugadores y hacer nuevos amigos, pedir ayuda o formar equipos para las aventuras. Estas aventuras son minijuegos en los que uniremos fuerzas con un equipo y un uniforme a juego. Cada miembro decidirá si hacer una misión en solitario o en equipo, ya que a veces vamos a necesitar de manos extras para avanzar. Resolveremos puzzles, completaremos desafíos y exploraremos islas que cambiarán con cada nueva aventura. Gracias al trabajo en equipo, las recompensas obtenidas en estas aventuras nos servirán para aportar nuestro granito de arena en los proyectos mundiales, eventos en los que los jugadores aportarán sus recursos para construir infraestructuras
como una gran turbina de viento o restaurar ciertas zonas del distrito de recuperación. Una vez el proyecto esté completado, todos los participantes seremos parte de la celebración y veremos cómo el mundo de Loftia evoluciona gracias al esfuerzo de todos. A nosotros nos parece una actividad muy positiva, ya que nos enseña que el trabajo en equipo mueve montañas y lo que parece imposible se puede conseguir aportando nuestro pequeño granito de arena. Por mencionar algunas actividades extra, hemos visto 2 minijuegos que no sabemos si forman parte de las misiones importantes, pero nos parece interesante mencionarlas. El primero es el juego de la pelota, donde deberemos dar toques en grupo para evitar que caiga al suelo y conseguir una buena puntuación. Y el segundo, granja comunitaria, un desafío contrarreloj en el que plantaremos las hortalizas que nos pide un panel y después de cosecharlas las colocaremos en una cesta. Aún nos falta mucha información para conocer todo lo que realmente abarca este juego, aunque sabemos que existen personajes secundarios únicos que nos ayudarán a comprender todas las bases jugables de Loftia. Y por último, pero no menos importante, podremos ser adoptados por una mascota que nos acompañará a todas partes y que vestiremos con mucho estilo. Antes de terminar, os contamos cómo podéis participar en el sorteo y tener acceso a la beta de Loftia que estará disponible desde el 22 de abril hasta el 6 de mayo. Participar es muy fácil, solo tenéis que dar me gusta a este vídeo, suscribiros a nuestro canal y dejar un comentario respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que más te llama la atención de Loftia hasta ahora? Junto a estos 2 emojis. Tened en cuenta que este sorteo estará activo hasta el domingo 19 de abril, así que tenéis tiempo para participar con todas vuestras cuentas que tengáis disponibles. En cuanto a nuestros directos jugando a la beta, estad muy atentos a la pestaña de comunidad, ya que ahí os avisaremos de nuestro horario. Y con esto hemos terminado con toda la información disponible que tenemos del juego antes de nuestras primeras impresiones de la beta. Ayudaría muchísimo a Loftia que lo añadáis a vuestra lista de deseados en Steam y lo sigáis en sus redes sociales para mostrarle todo el apoyo posible que este maravilloso juego merece. Encontraréis todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Os deseamos muchísima suerte a todos con el sorteo y nos vemos en los próximos directos.